Integridad y Sabiduría se complace en presentar desde la conferencia Por su Causa 2019, Revolución Sexual, sin base bíblica ni científica. El taller, la epidemia pornográfica, con el pastor Otto Sánchez. Sean todos bienvenidos. El Señor les bendiga ricamente. Bueno, gracias Miguel por tus palabras de ánimo y de consuelo. Ciertamente pasamos por tramos inesperados en la vida. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones que son consecuencias directas de nuestras acciones y otras son consecuencias directas de esta humanidad caída y corrompida, y no podemos escapar de ellas. Simplemente tenemos que enfrentarlas y pedirle al Señor que nos ayude. Así que damos gracias al Señor y gracias a todos ustedes por orar por cada uno de nosotros. Me toca ahora presentar el tema que lleva por título La epidemia de la pornografía. Y es un tema que genera muchas tensiones. A mí me genera tensión ese tema. Y en el último año, en la providencia del Señor, he tenido que estar hablando en distintos lugares acerca de sexualidad, relaciones sexuales y ideología de género y todas estas cosas. El año pasado, en la conferencia Por su Causa, me asignaron el tema Sexo Santo. Entrando al salón de la conferencia, pues una persona se me acercó y me dijo, ¿cómo es eso? ¿Que sexo y santo? ¿Eso no será como una contradicción? Ya ustedes ven cómo está distorsionado el tema. Estuve recientemente fuera del país y estuve tratando el tema, las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer casados. Y ahora me asignan el tema, la epidemia de la pornografía. Ya yo me estoy preocupando con todos esos temas. Todos son de la pelvis para abajo y eso me genera tensión. Lo cierto es que el tema genera ciertas expectativas, cómo lo vamos a manejar. Yo he visto en noticias y en documentales cómo se visten las personas cuando van, ya sea por razones de investigación o en labores de rescate, a lugares donde hay alto contenido radiactivo. No sé si ustedes han visto esos trajes. Es todo un protocolo para ponérselos y cómo deben manejarse en esos lugares para protegerse de las radiaciones en esos sitios contaminados. Y de igual manera, yo creo que el tema de la pornografía es un tema radioactivo y nosotros debemos vestirnos, solo que nuestra vestimenta es la armadura del Señor, es la armadura espiritual para nosotros poder enfrentar esto. Yo no vengo a darle recetas de lo que es la pornografía y cómo ustedes tienen que hacer, porque esto no es un asunto de fórmulas, no tiene que ver simplemente con que yo me aprendo esto y esto y esto y yo lo voy a enfrentar. Todos los que somos hombres y tenemos una sexualidad definida según el Señor nos adjudicó, tenemos tensiones y luchas con este tema. Y es una lucha que nos va a acompañar. Lo que yo pretendo es que nosotros aprendamos a ver la lucha de una manera natural y que esa lucha
no nos genere crisis. Hay luchas con nuestras carnalidades y con las tentaciones que nos generan crisis. Y he visto personas en esas condiciones. Dime cómo estás. No, aquí luchando y esto, y ore por mí. Y siempre están en medio de esas tensiones que produce la lucha con nuestras debilidades. Lo que yo creo es que podemos vivir con la lucha sin que ésta nos provoque una crisis como un estilo de vida, y que aprendamos a manejar las herramientas y las destrezas que el Señor nos da para que nosotros podamos tener una vida cristiana victoriosa y tener victoria sobre la pornografía. Lo primero que yo quisiera es que nosotros nos desprejuiciemos con el tema sexual. Yo sé que es un tema manoseado y abusado, y por lo tanto, cada vez que se menciona el tema sexual, hay cierta animadversión o prejuicio. En la antigüedad, las personas ignoraban el tema, la influencia platónica y luego la influencia gnóstica hizo que se viera el sexo como algo malo, incluso afectó la hermenéutica bíblica de los primeros 3 siglos, y se veía el sexo como algo malo, se veía el libro de Cantar de los Cantares como una tipografía o una representación de Cristo y la iglesia, pero no era más que ese prejuicio y era un tabú. Hoy en día estamos en el lado opuesto, ahora se ha distorsionado y se ha sobreestimado el tema sexual. O sea que venimos de una subestimación, una ignorancia total del tema, a una sobreestimación, a tal punto que se está definiendo el destino de la humanidad a partir de las percepciones sexuales particulares. Quiere decir que realmente cuando vemos la historia de la humanidad, nos vamos a dar cuenta que hemos vivido siempre entre picos y valles, entre altas y bajas. Y yo creo que ahora hemos alcanzado uno de los picos más sobresalientes de nuestra historia como raza humana. Y la sexualidad está involucrada en todo esto. Lo que han venido enseñando de una manera distorsionada acerca de lo que es la sexualidad a través de décadas de golpeo sistemático acerca de lo que esto está dando tristemente su fruto. Desde comenzar de los escritos de un individuo llamado Wilhelm Reich, que escribió acerca de la sexualización de las masas, de Alfred Kinsey, de todos esos experimentos malévolos donde podían testimoniar que trabajando con niños recién nacidos podían llevarlos a múltiples orgasmos diarios sin el consentimiento de los padres. Ha sido monstruoso todo lo que se ha venido dando para nosotros llegar a esta epidemia, no solamente en el área pornográfica, sino en todo lo que tiene que ver con sexualidad humana. Y es una pena porque cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 31, se corona la creación con ese hermoso texto que dice: y vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Y ahí estábamos nosotros y ahí estaba nuestra sexualidad. Dios creó eso, y cuando Dios lo creó, dio su sello de aprobación. Su control de calidad decía que era apto para el consumo y el deleite humano según los parámetros que Él nos había presentado, según ese modelo a seguir, según lo que nosotros vemos en las Escrituras. El sexo, desde el punto de vista de Dios, es bueno. Y es uno de los placeres que mayor deleite y placer nos causa a nosotros, los seres humanos, que lo vivimos dentro de ese orden que Dios ha establecido. El sexo para nada es malo. El sexo es bueno porque es creación de Dios, pero tenemos que practicarlo de una manera santa, de una manera pura, tal como es la intención de nuestro Señor. Pero precisamente, puesto que causa tanto placer, sus normativas son estrictas y claras en las Escrituras. Las normativas están ahí para que nosotros nos dejemos llevar por lo que está
establecido en esta bendita palabra de Dios y no por lo que nuestras emociones o nuestras percepciones quieran llevarnos. Por lo tanto, nosotros tenemos que llegar a la conclusión que así como el sexo es bueno, nos causa placer, es santo, es puro, de igual manera ha sido atacado de una manera feroz, sistemática, para tratar de dañar lo que Dios ha creado. Y cuando nosotros vemos la creación, la tiranía pecaminosa del hombre conspira contra todo. La Escritura nos señala cómo la misma naturaleza gime esperando con ansias el día de la redención. Todo lo que Dios ha creado está bajo la ignominia, bajo la conspiración del enemigo. Pero yo pienso que ni aún la naturaleza ha sido tan vilipendiada y tan abusada como ha sido todo lo que tiene que ver con nosotros los seres humanos, en este caso nuestra sexualidad. La sexualidad humana está bajo un ataque como nunca en la historia se ha visto. Y ese grito de la serpiente en el Edén, ese grito está cobrando millones de víctimas por todas partes. Ahora, ¿cómo es el problema en sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo nosotros podemos abordar el tema de la pornografía? Tenemos muchas desventajas. Y yo creo que una de las desventajas que nosotros tenemos es que la mayoría de los hombres tuvieron su primer encuentro sexual de una manera distorsionada y pervertida. Si hiciéramos una encuesta, yo hice una encuesta particular y le pregunté a un muestreo simple, empírico, cómo fue su primer encuentro sexual, si sus padres le orientaron, le dijeron. No, tristemente, en todos los hombres que yo consulté, en el 100% se enfrentaron al tema sexual de una manera pervertida. Lamentablemente, muchos no salen de esa ruta donde fueron puestos y todavía se encuentran en ese camino de perdición. Lo que quiere decir que ese primer encuentro sexual de manera pervertida trazó el camino por el cual muchos transitan sin encontrar una salida. Y uno de esos caminos pervertidos y encuentros sexuales es la pornografía. La pornografía en mi juventud era mucho más difícil que ahora. La pornografía se limitaba a escasas salas de cines donde los más pequeños no teníamos acceso, y a revistas que no prestábamos, porque me expuse a eso temprano, y nos prestábamos en las revistas por día o por hora entre un grupo de amigos, pero cada vez que la devolvíamos y la pasábamos a otro, pues entonces iba con menos páginas, hasta que la revista pues se iba poniendo delgada y solamente le quedaban los anuncios. Entonces, a eso era a lo que uno tenía acceso. Hoy no. Hoy el problema se torna mucho más complejo, lo cual quiere decir que la lucha para nosotros también es mucho más compleja y mucho más difícil. ¿Por qué? Porque la pornografía, según lo que han estudiado el tema a profundidad, mi conocimiento es empírico y práctico, tiene muy poco de científico, pero puedo hablar y yo puedo corroborar mucho de lo que se han dedicado a investigar el tema de la pornografía como cierto. Y la pornografía está enmarcada o sustentada en lo que se llama la triple A de la pornografía. Accesibilidad. La gente que son consumidores de pornografía pueden llegar al material pornográfico de una manera muy fácil. Asequibilidad. Es gratis muchas de las páginas pornográficas con sexo fuerte y explícito, y anónima, de forma tal que usted se pierde en el anonimato. De hecho, nos sorprendería ver, y en mi experiencia pastoral lo he visto, las personas decentes que están luchando con la pornografía y que se han vuelto adictos
sexuales. Podemos encontrar a un profesional de la ingeniería, a un médico, a un político, a un pastor. ¿Por qué? Porque contrario al consumo de drogas, el que se está drogado se nota, el que está alcoholizado también, pero el adicto no tiene ningún comportamiento visible en una primera fase que nosotros podamos decir, oye, mira qué persona más corrompida. No se nota porque el consumo de la pornografía es anónimo. La palabra pornografía viene del griego, de dos palabras que forman esa palabra compuesta. Porno o forno, que viene de fornicación, y grafía, que viene de escrito. Lo que quiere decir es que es fornicación o fornicación escrita o gráfica. Tiempo atrás, antes de la invención de la fotografía en el siglo XIX, las primeras imágenes fotográficas comenzaron por ahí, por el año 1826, pero antes de la fotografía, todo lo que tenía que ver con pornografía, que es muy antigua, hay artes en paredes donde se ven imágenes de personas teniendo relaciones sexuales, incluso con muchas formas depravadas y mutadas, con animales, con árboles, con plantas, todas estas cosas. Hay registros de imágenes así, pero se limitaba a eso, se limitaba solamente a esas imágenes, se limitaba a dibujos, a pinturas. Los pintores renacentistas como Goya fueron muy atrevidos porque hicieron obras de arte, por ejemplo, las majas donde se ven en toples, pero todo se limitaba a eso y su difusión comparado con la fotografía era limitada. Pero después de la fotografía vino la cinematografía, vino la prensa escrita, la reproducción masiva con la imprenta, y entonces el asunto comenzó a complicarse, pero nunca como nosotros lo tenemos ahora a través de lo que es la Internet, que es el principal medio de difusión pornográfica. De todos los usuarios de pornografía, los mayores son los hombres. Nosotros, los hombres, somos el 66% de los usuarios de pornografía en un rango de edad entre 18 y 34 años. En los Estados Unidos, nada más de 2.500 millones de dólares genera el negocio de la pornografía. Por eso es difícil de desinstalar. ¿Por qué? Porque por dinero las personas harán lo que sea. Dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Si la pornografía no fuera rentable, no se divulgara tanto. Detrás de todo esto, lo que hay es toda una industria. De hecho, se accesa más cada año a páginas pornográficas que a Twitter y Amazon juntos. Pueden imaginarse eso, lo que significa. En septiembre del año 2004 fue uno de los picos más grandes en pornografía. Y ese es un récord. 1.700 millones de personas accesaron a páginas pornográficas ese día. Es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque nos trae gratificación y nosotros le damos apertura a todo aquello que nos trae gratificación a nuestros sentidos. De alguna manera u otra, todos estamos luchando contra esto porque tiene que ver con lo que nuestros ojos ven. La palabra de Dios nos dice y nos advierte a la vez que no se cansan los ojos de ver. Nosotros podemos estar simplemente de espalda y por alguna razón u otra, algo nos dice como voltéate, y cuando nos volteamos hay una mujer mal puesta. Porque no se cansan los ojos de ver. Eso es toda una trama del enemigo y no podemos divorciar la lucha espiritual de esto. No es simplemente un instinto humano, no. Es la simiente de nuestra naturaleza caída con la cual nosotros tenemos que batallar hasta el último aliento de nuestras vidas. ¿Qué nosotros
podemos hacer al respecto? Lo primero es que recuerdo una pregunta que yo le hice al doctor Jerry Bridges en una conversación que teníamos, y fue: ¿cómo uno puede llegar a la edad que usted tiene? De hecho, ya tenía más de 80 años, y tener su hoja de trabajo limpia, sin pecados que lo hayan descalificado, porque todos pecamos, pero una cosa es los pecados que nosotros cometemos y los pecados que nos descalifican para ejercer alguna función de liderazgo. Y él me respondió de una manera que me perturba todavía, me martilla mi conciencia. Y él me dijo: siempre trata de ver el pecado como Dios lo ve. Ver el pecado como Dios lo ve. Para nosotros poder tener victoria sobre la pornografía, tenemos que verla como Dios la ve. La tendencia natural del ser humano es hacer alianza, asociación de malhechores, entrar en contubernio y complicidad consigo mismo. Y comenzamos a victimizarnos y comenzamos a racionalizar y a negociar con el pecado. Nosotros tenemos que ver la vida, tenemos que ver nuestra manera de vivir desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva humana, no es desde mis percepciones, no es como yo quisiera, es como Dios lo ha establecido. Y a grandes rasgos, la pornografía es pecado, ofende a Dios, reduce a las miserias más bajas del ser humano ese don de la sexualidad que Dios nos ha dado. El gran problema del ser humano es que se resiste a ver las cosas como Dios las ve. Por eso nosotros tenemos la malvada ideología de género, donde las personas están tomando decisiones sobre las bases de sus percepciones. Pero eso es muy relativo. Y esa es una de las contradicciones del mundo posmoderno en el cual nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque en el mundo posmoderno se dice que todo es relativo. Pero la ideología de género lo están presentando como un absoluto, donde las personas tienen la última verdad de acuerdo a sus sentidos y a su percepción, lo cual es en sí ya una contradicción. Pero la palabra de Dios nos habla con claridad sobre este tema y nosotros tenemos que verlo así. Ahora, debo aclarar, estamos viviendo en tiempos donde como cristiano, como pastor, he tenido que hablar con muchas personas que se dicen ser cristianas. Y a veces nos encontramos en las antípodas, es decir, en lados opuestos de la verdad. Y yo, antes de debatir con alguien que se dice ser cristiano sobre algún tema en particular, donde tenemos posiciones encontradas, yo le pregunto lo siguiente: ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Si me dice que no, entonces le evangelizo y le presento a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, porque estamos ante una persona que nunca va a llegar a una conclusión satisfactoria. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que la pornografía es pecado porque la palabra de Dios me lo dice, porque es mi norma de fe y conducta. Es decir, yo creo lo que ella me dice, pero yo practico lo que ella dice. Por eso es que no podemos decir nuestra norma de fe, no, nuestra norma de fe, es decir, lo que creemos, y conducta, lo que hacemos, porque yo puedo creer algo y no hacerlo. Pero la palabra de Dios me plantea esa realidad con esa crudeza. Y a pesar de las luchas y a pesar de lo que yo pueda tener como confusión, yo tengo que creer lo que la palabra de Dios me dice. Y al creer lo que la palabra de Dios me dice, ella es mi juez, ella es la que arbitra y ella es la que dictamina por donde yo debo caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pues entonces yo alumbro mi camino por la palabra de Dios y mis pasos van por donde la palabra de Dios me ha trazado que debe ser el rumbo de mi vida. Muchas personas dicen, y en el contexto liberal y aún lamentablemente en el liberalismo teológico, nos encontramos con personas que dicen:
Pero yo no sé cuál es el afán que ustedes tienen de ir juzgando a las personas. Si eso es una decisión muy personal, es muy particular y es hasta prudente, porque si yo consumo mi pornografía en mi casa, tranquilo, yo no le estoy haciendo daño a nadie, entonces ¿por qué me quiere juzgar? Lo primero es que ni es personal, ni es particular, ni es prudente. Cada vez que estamos consumiendo pornografía, estamos haciendo daño en distintas áreas. No es tan sencillo como se ve. Eso dicen los que consumen droga. Y yo he hablado con adictos y dicen, no, a mí me gusta mi droga, yo no le estoy haciendo daño a nadie. En otras palabras, déjame hacer lo que yo quiera. Y ya cuando una persona llega a ese nivel, tiene su conciencia cauterizada, ya no tiene ningún tipo de sensibilidad. ¿Y qué es lo que nos mantiene con la sensibilidad? El estar expuesto a la palabra de Dios. Entonces, realmente lo que nosotros vemos es que la pornografía hace daño. ¿Y en qué sentido hace daño? Primero, hace daño al plan de Dios. El plan de Dios es que el hombre viva con dignidad. Cuando nosotros vamos al Génesis, en el capítulo 1, los versículos 28 en adelante, nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. No puede ser una imagen y semejanza física, porque Dios es espíritu. Tiene que ser entonces una imagen y semejanza, algo que tiene que ver con los atributos de Dios. Y imagen y semejanza, se ha escrito mucho sobre eso, pero podemos resumirlo, que tiene que ver con que nosotros tenemos una dignidad, que tenemos una moral, que tenemos conciencia y que tenemos una responsabilidad. Al tener dentro de toda la gama de los atributos de Dios, resumir imagen y semejanza en esos cuatro, conciencia, los animales no tienen conciencia, los animales se manejan por instinto, por condicionamiento, pero no tienen conciencia, ellos no son capaces de razonar. Miren que los monos hacen muchas cosas en los circos y hacen esto y vemos que hacen esto, pero tú no puedes poner a un mono a que redacte un párrafo, ni siquiera por instinto. Él puede teclear, pero no va a poner una oración de manera coherente. Eso es el beneficio, la belleza de nosotros tener la imagen y la semejanza con nuestro Dios. Y eso nos hace a nosotros ser más responsables delante de Dios. Al que más se le ha dado, más se le va a demandar. Por lo tanto, nosotros tenemos que rendir cuenta a Dios, porque eso fue lo que hizo Dios con Adán. Cuando Adán rompió el pacto, en Génesis capítulo 3, versículo 9, Dios llamó a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios por cómo nosotros estamos manejando nuestra sexualidad. Lo cierto es que la pornografía hace daño al plan de Dios, atenta contra lo que Dios ha creado, con aquello que dijo Dios en este capítulo 1, versículo 31 del libro de Génesis, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Atenta contra eso, atenta contra el plan de Dios, porque al nosotros querer administrar nuestra sexualidad, le estamos diciendo a Dios, no estamos de acuerdo con lo que tú has establecido, yo lo voy a hacer a mi manera, yo no estoy de acuerdo con esos parámetros, esos estándares. Yo puedo entender que una persona con una mente caída, corrompida, que no tiene a Cristo, piense de esa manera, pero se supone que nosotros somos cristianos, somos regenerados, hemos nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo, por lo tanto, nuestra manera de ver la vida y nuestra sexualidad es a la luz de lo que está escrito con la palabra, por la palabra de Dios. Eso no anula la lucha, la agonía, la crisis que podamos tener. Es un asunto de punto de partida. Por lo tanto, yo voy a manejar mi sexualidad y voy a decirle no a la pornografía para no atentar contra el diseño de Dios. Miren, hermanos, ahora mismo estamos viendo noticias nuevas y este mundo está en un punto de ebullición como nunca antes. Hombres transexuales, es decir, hombres que no quieren ser hombres, que quieren ser mujeres, no conforme con lo que hacen,
invaden el mundo de los deportes para competir en competencias y en disciplinas deportivas de mujeres. Y arrasan. Pero esos son hombres. Cuando comience a tener problemas para orinar y comience a tener incontinencia urinaria, el médico lo que le va a decir, usted tiene problemas de la próstata. Aunque parezca una mujer por fuera. Aunque la carrocería sea de hombre, el motor es de mujer, el motor es de un hombre. Yo una vez fui a Cuba, entre los muchos viajes, y ustedes saben que en Cuba una de las cosas atractivas son todos esos carros norteamericanos de 59 hacia atrás. Chevrolet, Ford, pero lo único que es original es la carrocería. El motor es Toyota, es Honda. Y entonces eso es lo que pasa. Es lo mismo, edúcanlo. Entonces, es una locura lo que nosotros estamos viviendo. Incluso ahora mismo hay un sudafricano que arrasó en una competencia de atletismo y donde lo descalificaron. Y ahora la Corte Internacional de esa disciplina deportiva falló. No, es que usted es un hombre, biológicamente es un hombre, usted no puede venir a abusar con las mujeres. Si se quieren cambiar el sexo y quieren seguir compitiendo con hombres, vengan, está bien para ver. Pero estamos viviendo en un mundo de confusión. Un hombre se hace una operación transgénero y se convierte en una mujer externamente. Una mujer no conforme con el sexo que le dio la naturaleza, se convierte en transgénero y se opera y parece un hombre. Ellos dos se conocen, se casan. Entonces sale en la noticia, hombre sale embarazado. ¿Embarazado de qué? Oye, pero qué complicado. Yo conocí a mi esposa y la vi, hola, ¿cómo tú estás? Bien, y nos conocimos, nos enamoramos y nos casamos. Ella es una mujer y yo soy un hombre y eso funciona muy bien. Pero mis hermanos, cuando nos apartamos del plan de Dios, es un atentado a lo que Dios ha hecho. Cada vez que tú, hermano, enciendes tu computadora o cualquier dispositivo para consumir pornografía, eso no es personal, ni es particular, ni es prudente. Tú estás haciendo daño al plan de Dios, porque tú eres una criatura de Dios. Y si te has convertido a Cristo, entonces eres un hijo de Dios y estás atentando contra eso. La pornografía hace daño al plan de Dios. En segundo lugar, la pornografía hace daño al quien la consume. No es tan inofensiva como se ve. Yo estaba leyendo hace un tiempo sobre las consecuencias de las personas que son consumidores de pornografía, sean adictos a la pornografía o no. Y un estudio sueco, oigan bien, estamos hablando de los suecos, todos esos países nórdicos son lo más liberales. Todo este tsunami que nos está ahogando comenzó en el norte de Europa. Y un estudio sueco, y cito el estudio, sobre el comportamiento de los varones a la pornografía, ha demostrado que este tipo de comportamiento hace que los hombres sean más apáticos, disminuyen sus capacidades de asociación y de interacción. Por lo tanto, asumimos que el consumo de pornografía, incluso en un nivel de no adicción, puede tener un impacto negativo hasta en la estructura y función del cerebro. El alto consumo de pornografía, dice el estudio, puede alterar la estructura y el funcionamiento de nuestro cerebro, provocando que surjan nuevas adicciones o un comportamiento adictivo a otras cosas. No es tan sencillo, no es tan inocente. Alguien puede decir, bueno, yo lo que veo es pornografía ocasional.
Una vez hablando con un joven, me dijo, no, pastor, yo nada más consumo pornografía el 31 de diciembre. Pues es un hábito, porque si es cada 31 de diciembre es un hábito. ¿Sí? Pero me lo dijo, yo nada más veo pornografía el 31 de diciembre. O sea que él celebra el año nuevo viendo pornografía. Este estudio señala que aún aquellos que no son adictos y ven lo que se conoce como pornografía suave, no escapan a las consecuencias letales que tiene. Ahora, contextualizando esto a nuestro ambiente cristiano, yo pregunto, ¿cuántas veces tenemos que practicar un pecado para que sea pecado? Imaginemos que este tipo de argumento nosotros lo traigamos a cometer homicidio. ¿Cuántos homicidios tendríamos que cometer para ser un asesino? ¿Cuántas comidas de manera exorbitante yo tengo que comer para ser un glotón? Volvemos al principio, tenemos que ver el pecado como Dios lo ve. No importa la frecuencia, estamos atentando contra el plan de Dios y atentando contra la naturaleza que Dios ha creado para nuestro deleite, incluyendo nuestra sexualidad. Hace daño, en tercer lugar, a las demás personas. Se han hecho muchos estudios donde se evidencia el daño que hace el consumo de material pornográfico, no solamente al hombre, en este caso, en el caso particular de nosotros, que es aproximadamente un 66% de los consumidores de pornografía, sino a esos personajes en los cuales nosotros nos estamos deleitando. Un estudio de la Universidad de Wisconsin encontró que una breve exposición a formas diferentes de pornografía puede llevar a actitudes y comportamientos antisociales. Es otro estudio diferente al sueco y vuelve y apunta a lo mismo. Personas generalmente con cierta predisposición a la violencia pueden incrementar su agresividad viendo pornografía, aunque sea suave. Los espectadores varones tienden a ser más agresivos hacia las mujeres, menos sensibles al dolor y al sufrimiento de las víctimas de violaciones y mucho más dispuestos a aceptar varios mitos acerca de la violación. En otras palabras, lo que está diciendo el estudio es que ven que la violación como algo natural, porque la mayoría de los materiales pornográficos son violaciones. Son violaciones consentidas. ¿En qué sentido? Porque muchas veces en entrevistas que se le han hecho a personas que inician en el mundo de la pornografía, dice que lo hicieron como producto de tratas de blanca, de esclavitud sexual, de búsqueda de dinero, de chantaje, y tuvieron que hacerlo. Hay una estrecha relación entre pornografía y prostitución. Entonces, hace daño a los demás. Quiere decir que la pornografía no es tan inocente como se ve. Nos hace daño al plan de Dios, nos hace daño de manera particular, hace daño a los demás, pero de ese daño que hace a los demás, hace daño a los más vulnerables. En este caso, son los niños y las mujeres que viven en mayores riesgos social y en condiciones de pobreza muy extremas. La pobreza y su explotación debido al pecado hace que los niños sean los más vulnerables. En este caso, la producción de la pornografía infantil tiene una estrecha relación con la corrupción y el pecado del ser humano. Irónicamente, y digo irónicamente porque viene de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa declaró abiertamente la guerra al abuso sexual de niños y niñas, una terrible práctica criminal que ha encontrado en Internet un camino rápido y sencillo para la expansión. Si realmente se trata
de un problema, entonces todos debemos unirnos. No es simplemente que nosotros estamos aquí tratando el problema de la pornografía desde el punto bíblico, teológico, sino que hay un problema con consecuencias sociales y que nosotros debemos convertirnos en agentes de solución, no solamente resistiendo la tentación de consumir este tipo de material, sino denunciando cualquier cosa que nosotros veamos y tomando las prescripciones en nuestras respectivas congregaciones para que no se dé abuso ni nada de eso. Tanto es así, hermano, que hay una estrecha relación entre consumir pornografía infantil y el abuso sexual a niños. ¿Por qué? Porque normalmente el que consume pornografía quiere llevar a la realidad lo que está viendo. Son fantasías. Fantasías que tristemente están permitidas legalmente porque dentro de la pornografía hay toda una estructura de legalidad. Todo esto es legal. Hay pornografía ilegal, pero el marco operativo de la pornografía es totalmente legal. Y esto es un problema serio. Cada vez que alguien me dice, no, lo que pasa es que eso es legal, yo les recuerdo que todo lo que hizo Hitler fue legal. Él primero creó las estructuras legales y después puso en funcionamiento todo su plan. Pero por encima de la legalidad está la justicia. Cada vez que yo tengo que decidir, y es una decisión ética, entre lo legal y lo justo, yo me voy por lo justo, porque lo justo viene de Dios y es eterno y permanece para siempre. Pero la legalidad es interpretativa y amañada y está al servicio de los corazones corrompidos de los seres humanos. Este tema de la pornografía infantil es un sistema criminal muy organizado, cuyos beneficios son enormes. Oiga esto, existen más de 200.000 organizaciones criminales produciendo y distribuyendo pornografía, y eso es una pornografía infantil, y eso es una estadística del 2007. Más de 200.000. Esto es un escándalo. El 19% del material pornográfico tiene que ver del material pornográfico infantil, tiene que ver con niños menores de 5 años. Es decir, que cuando hablamos de material pornográfico infantil, el 19% de ese material son niños entregados por sus padres. Normalmente, no simplemente para comer, es para sostener sus vicios. Yo conocí de primera mano la historia de un niño, o sea, era un adulto, pero de niño su madre lo prostituyó a cambio de droga. Él dice, yo no tengo otro recuerdo en mi infancia que ver hombres entrando y saliendo de mi casa abusando de mí. Y en muchas ocasiones lo filmaban. Estamos viviendo en un tiempo que decimos, ¿y qué es lo que ha pasado con la humanidad? Y a eso debemos añadir que hay grupos haciendo lobbies para que se apruebe el incesto, y eso nosotros lo vamos a ver. Y tome nota de esto, nosotros vamos a ver, si Dios no mete su mano, personas casándose con animales legalmente. Porque somos de una misma especie. Y desde el punto de vista darwinista, solamente las especies más fuertes son las que van a sobrevivir. Por lo tanto, somos de la misma especie. Venimos de los animales. El otro sector vulnerable a que se le hace daño es a las mujeres. Es increíble cómo aquellas que crujen los dientes a favor de los derechos de la mujer no crujen los dientes contra el problema de la pornografía y las mujeres. Guardan silencio. La mujer ha sido tratada y abusada más que en ningún otro sector, que en el sector pornográfico, como un simple objeto. Miren lo que dice Gabrielle Kubi, una autora, hablando acerca de estas mujeres que están en pornografía. ¿Qué hace la gente cuando ve películas pornográficas? Ven a extraños
extraños en actos sexuales, personas que se degradan y se humillan a sí mismas al utilizar públicamente sus cuerpos como instrumento de lujuria, permitiéndose ser filmados para que multitudes de extraños puedan excitarse sexualmente con ellos. Muchas veces están drogadas o alcoholizadas para poder hacer absolutamente todo lo que le pagan por hacer. A menudo lucen como perdidas o desubicadas. Puede ser una de los muchos millones de víctimas de tráfico de mujeres, de niñas y niños, viviendo en miseria, de las cuales bandas criminales sacan millones, utilizándolas como prostitutas para saciar la adicción sexual de millones de hombres. Cierro la cita. La pornografía hace daño, es pecaminosa, es diabólica, se fragua en las mismas calderas del infierno. Hace daño al plan de Dios, hace daño al que la consume, hace daño a terceros y a lo que más hace daño es a las mujeres y a los niños. La pornografía, en último lugar, hace daño porque es adictiva. No crea que yo voy a consumir pornografía ahora y eso es ocasional. No, es adictiva porque no se cansan los ojos de ver. La pornografía reduce a los seres humanos a meros títeres que se mueven sin pensar según lo que ella quiere. La pornografía lleva a los seres humanos a ser seres anónimos, desprovistos de conciencia y corazón, que funcionan a control remoto de quienes han comprado sus almas. La pornografía es una cueva fría y oscura. Es una cadena demasiado pesada. Es una draga insaciable que no para. Es vapor que inhala e intoxica el alma. La adicción sexual produce unos minutos de placer y una eternidad de dolor. Es fetidez, es un veneno que solo te das cuenta de su mortandad cuando está próximo a morir. ¿Qué hacer entonces con la pornografía? ¿Qué hacer? La pornografía debe ser combatida en la misma proporción que ataca y hace daño. Sin contemplaciones, sin treguas, sin diálogos. La pornografía afecta al plan de Dios y rebaja la dignidad humana. Por eso el primer y principal recurso que tenemos es volver al plan original de Dios. Es ver la sexualidad como Dios quiere que nosotros la veamos, como un privilegio, como un regalo, que la veamos en su pureza, en su santidad, pero sobre todo que la veamos como una gran responsabilidad que nosotros tenemos que administrar dignamente, porque vamos a tener que dar cuenta a Dios de esto. Tanto es así que el hombre y la mujer casados y que están unidos bajo el vínculo santo del matrimonio no puede manejar su sexualidad como él quiere. Tiene que ser consensuado con ella a la luz de la palabra de Dios. Él no puede hacer con esa mujer lo que él quiera. Él no puede venir y poner pornografía para ponerse a tono. No, eso es diabólico. No permita que parásitos se metan en tu matrimonio. Tenemos que combatir la pornografía en estas mismas proporciones. ¿Qué debemos de hacer? En primer lugar, reconocer la Escritura como nuestra norma de fe y conducta, porque si no vemos la Escritura como nuestra norma de fe y conducta, no tengo por qué someterme a ella. Tengo que ver la Escritura como mi norma de fe y conducta, y ella me dicta los pasos siguientes que yo debo de dar. Las Escrituras condenan la pornografía y todo lo que se desprende de ella. Y encontramos varios textos bíblicos relacionados como el exhibicionismo, Génesis capítulo 9, versículo 21 al 23, el adulterio, Levítico 18, 20, la bestialidad, Levítico 18, 23, el incesto, Levítico 18, del 6 al 18, la prostitución, Deuteronomio 23, del 17 al 18. Todo eso, y etcétera, etcétera, todo lo que se desprende de una mala administración de nuestra sexualidad es pecaminoso. Segundo, debemos ver las relaciones sexuales exclusivas entre un hombre y una mujer casados, es decir, unidos bajo el santo vínculo del matrimonio. Es decir,
para ser una sola carne, como nos establece el libro de Génesis, para tener intimidad sexual dentro de ese vínculo matrimonial, para tener placer puro y santo delante de Dios. Los gnósticos decían, y todavía hay algunos gnósticos que todavía lo dicen, que en un pensamiento un poco estoico, que las relaciones sexuales simplemente era con carácter de procreación, porque veían las relaciones sexuales como pecaminosas, como malas. Por eso es esa mala percepción que todavía algunos comentarios teológicos, bíblicos teológicos, tienen acerca del libro del Cantar de los Cantares. Y hay que todavía enseña que el libro del Cantar de los Cantares es una tipología de Cristo y su iglesia. No, el libro del Cantar de los Cantares tiene un lenguaje erótico, no es un lenguaje filial, es un lenguaje erótico. ¿Por qué? Porque es representación, el modelo, el manual desde el cortejo hasta la consumación del acto entre un hombre y una mujer casados. Y tengo que explicarlo. Antes no teníamos que explicarlo tanto, ahora tengo que explicarlo con claridad. Conozco un pastor que tenía un retiro de matrimonio en su iglesia y se apareció una pareja de homosexuales que querían ir al retiro. Estaban casados. Entonces, quizás nosotros todavía no estamos enfrentados a eso, pero si no nos ponemos en pie de lucha y oramos al Señor, tenemos también que lidiar de eso. En tercer lugar, debemos resistir y huir de las tentaciones. Muchas veces vamos a ser sorprendidos por la tentación. ¿Qué tenemos que hacer? Resistir. Muchas veces vamos a ser sorprendidos por ella. No siempre es que vamos a planificar. Muchas veces nos vamos a encontrar con ella. Yo iba caminando en un supermercado porque mi esposa hace mucho me dijo que fuera a comprar algo en un supermercado de camino a la casa, y yo, para no tener que desviar, me fui a un supermercado en el cual no estoy acostumbrado a comprar. De la misma cadena, pero estaba un poco perdido. Y cuando vengo por uno de los pasillos, viene una mujer salida de los mismos infiernos que venía hacia mí. Y siendo hombres que pasaban por ahí, se quedaban mirándola. Y yo hace mucho le prometí al Señor que mis ojos iban a ser disciplinados para su gloria y su honra. Que yo no iba a dejar que mis ojos me dominaran. Pero eso no quiere decir que no estaba sintiendo el corrientazo. Y a medida que yo me iba acercando, me vino este pasaje de 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Resistid al diablo y huirá de nosotros. Resistid al diablo. Con la experiencia que yo tengo hoy, yo probablemente me hubiera devuelto. Pero es que yo creía que lo que estaba buscando estaba ahí. Y entonces seguí. Y pasé por el lado y le pregunté cómo te llamas. Y me dijo Legión, porque somos muchos. Fue una cosa terrible. Lo curioso de eso fue que como a los 3 segundos me sonó el celular. Me dice, pastor, ¿cómo está usted? Digo, estoy bien, ¿quién me habla? Yo soy fulano de tal, yo estuve el domingo en su iglesia. Ah, qué bien, ¿en qué te puedo servir? Usted es un siervo de Dios. Digo, sí, yo sí sé lo que yo estaba pasando. Y me dice, yo estoy aquí en el supermercado y lo estoy viendo. Y lo iba a llamar, pero cuando iba a pasar esa mujer, dije, déjame ver si es un hombre de Dios de verdad. Por lo menos, ya yo había hecho la promesa y el Señor me ayudó a salir bien. Pero tenemos que resistir al diablo. Hay una cuota de dolor que pagar por la santidad. Nuestra carne es como un niño hambriento y hay que dejarlo morir de hambre. El asunto es que no va a morir. Nuestra carne es un niño malcriado. ¿Y dónde los niños malcriados hacen su show? En los moles. Yo quiero esto, yo quiero aquello. Yo he visto niños que se revuelcan en el piso y entonces los padres vienen y le dan para que no le haga ese show. Nuestra carne es así, se enemista con nosotros, nos hace sentir culpables, nos hace sentir desanimados, pero no la alimente, déjala morir.
Cuando habla de que resistamos al diablo, es que no le demos el alimento que la carne quiere. Duele, mortifica, pero trae gloria a Dios y bendición a nuestras vidas. Cuarto, ocúpate de las cosas que son puras. Hay personas que quieren que Dios lo ayude, pero no quieren hacer nada para ellos pues seguir adelante en el plan de Dios. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 13, dice, pero una cosa hago. Él dice a los filipenses, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, yo no he llegado donde Dios quiere, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Él está usando una palabra que describe el esfuerzo que hacen los atletas cuando están próximos a llegar a la meta para que nadie le arrebate. Nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo. Eso es lo que está a nuestro alcance hacer, extendernos. Es la cuota que hay que pagar para nosotros. No tener salvación, porque la salvación se recibe por la fe, pero sí es la cuota de la santidad. Es lo que está a nuestro alcance, todo lo puro, todo lo santo, todo lo que es de buen nombre, todo lo que trae virtud. Tenemos que asociarnos con las personas correctas, tener el pensamiento puro. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Por lo tanto, debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Y eso es una disciplina. Eso no va a salir de manera natural muchas veces. Así como cuando no tengo deseo de hacer mi devocional, yo hago mi devocional. Así muchas veces no tengo deseo de orar y oro. No siempre vamos a tener la misma intensidad, pero nosotros no nos llevamos por emociones. Nosotros llevamos por un sentido de lo que es correcto. Nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. No exponernos en quinto lugar a lo que eres débil. Cuando yo estoy en mi casa viendo algún programa de televisión y ya es tarde, yo casi no duermo. Yo debí ser guachimán, una cosa de esa. Yo casi no duermo. Y mi esposa es dormilona. Entonces cuando ella se va, atrás de ella me voy yo. Pues yo no me quedo solo viendo televisión. No solo por el riesgo que conlleva enfrentarme a cualquier cosa que me pueda tentar, sino que yo no quiero comprobarlo. Yo me le adelanto a la situación y no me expongo. ¿Qué sucede cuando una persona es tentada con la pornografía? Un experto en la conducta y en temas pornográficos dice, cuando un adicto a la pornografía es tentado, existe una muy fuerte respuesta fisiológica. Las hormonas son liberadas, la respiración se incrementa, la presión sanguínea aumenta, el cerebro se enfoca de manera obsesiva en obtener eso, porque es una adicción. Entonces, no podemos dejar que las condiciones se den. Cuando vemos y hacemos un análisis de nuestras caídas, vamos a ver que hay un patrón repetitivo. Entonces, no podemos dejar que esas condiciones se den, porque si no, entonces vamos a llegar a un punto donde no hay retorno. No vamos a venir a jugar con el pecado, como me dijo un hermano una vez, que lo encontré en un lugar tomando. Venía de hacer de ejercicio y me lo encontré en un colmadón, en un centro de bebidas. Y yo lo veo y dice, pastor, yo no estoy bebiendo, yo estoy aquí buscando la tentación para vencerla. Eso no aplica. No nos expongamos a aquello que nos puede hacer caer. El débil no es el que se enfrenta desafiando la tentación. El fuerte no es el que se enfrenta desafiando la tentación. El fuerte es el que huye de ella. En sexto lugar, busca ayuda a tus pastores, con tus líderes. Y tú eres pastor y estás luchando con eso, entonces busca ayuda con pastores, colegas, para que le hable de tus luchas, de tus caídas. Siempre digo lo siguiente, una confesión a tiempo puede prevenir una caída irreversible. Las caídas irreversibles
vienen cuando las personas entran en complicidad con su propio pecado y entran en un círculo vicioso, en espiral del cual después no pueden salir jamás. En séptimo lugar, bloquea todo aquello que te sirva de acceso a material pornográfico. Una vez estaba hablando con un joven que tenía adicción a la pornografía y me dice, pastor, yo quiero que usted me ayude. Digo, ¿usted está dispuesto a hacer lo que sea para que Dios te ayude? Sí. Bueno, pues entonces vamos a cancelar tu cuenta de internet. Vamos a cancelarla. Dice, pero es que yo tengo que estar conectado. Y yo, pero precisamente. No importa lo que haya que sacrificar. Dios sacrificó a su Hijo para que nosotros no tengamos ningún tipo de mezquindad en sacrificar lo que sea para honrar eso que Dios hizo por nosotros. Dios sí pudo dar su Hijo y nosotros no podemos cancelar una cuenta de internet. Termino con una historia que escuché hace un tiempo de los armiños, un mamífero blanco. Y cazadores furtivos lo buscan, es ilegal su caza, pero lo buscan para traficar con sus pieles. Es penalizado, pero aún así lo hacen. Y la manera de cazarlo es la manera más simple y fácil. Los cazadores se acercan a las cuevas donde ellos hacen su guarida, sus madrigueras, y le ponen lodo o brea o cualquier tinte. Cuando el armiño va a entrar y ve que toda la entrada de su cueva está sucia de lodo, se para. Los perros de caza vienen y lo atrapan. De una manera muy fácil. Prefiere morirse, prefiere que lo cacen antes de manchar su piel con el lodo. Yo creo que una persona que realmente está luchando para agradar a Dios en lo que Dios quiere que haga, debe estar dispuesto, si es necesario, a morir para agradar a Dios. Hermanos, se puede ser libre. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo no estoy hablando como alguien que nunca ha tenido que enfrentarse a esto. Lo viví y le puedo decir que hay victoria en Cristo Jesús. El Señor les bendiga.